soy Lucy Paradise, una cantante española y acabo de mudarme a Corea para una temporada. Llevo 2 años intentando venir, la pandemia la ha puesto muy difícil, pero al fin estoy aquí. Al entrar en Corea, la norma ahora mismo es que tienes que hacer una cuarentena de 10 días en un hotel que te asignan pagándotelo tú. A no ser que tengas una vivienda, un alquiler a tu nombre, sin más personas viviendo allí, que ese no es mi caso. Esto es si eres extranjero. Bueno, yo me he sacado el visado del Working Holiday y mi idea era venirme en enero después de Reyes. Pero con la nueva ola del COVID yo me asusté de que fueran a cerrar las fronteras o algo y dije, sálvese quien pueda, y me planté aquí en Corea el 25 de diciembre de 2021 por la tarde. Pero no llegué en las condiciones que yo quería ni que me podía imaginar. Yo hice una escala de 8 horas en el aeropuerto de Estambul y antes de embarcar al avión de Corea me empezó a doler mucho la mano izquierda. Yo pensé que se me habría resecado lo más grande por estar todo el día con el gel hidroalcohólico y digo, pues me echo crema hidratante y ya está. Pero eso siguió doliendo mucho y yo en el avión no podía mover la mano o me moría del dolor. Y dije, joder, qué reseca tengo la mano, Dios mío, voy a echarme vaselina, que era lo más hidratante que tenía por ahí, pero no funcionaba nada. Yo no podía dormir del dolor ni nada y cuando me vine a dar cuenta tenía que unas pompitas. Y yo, mierda, no puede ser, que pillo algo, la rara, que esto no es que se me haya resecado. Y ahí empecé a echarme un montón de gel hidroalcohólico, digo, a ver si es una bacteria o algo que se me ha pegado, que se muera y no se lo pegue yo tampoco a nadie. Pero fatal, muriéndome de dolor. Y ella aguantando súper disimulada para que no se pensasen que yo traía aquí la nueva mutación del coronavirus o algo y me fuesen a tirar por la ventana. Por ella llegué al aeropuerto de Incheon y fui pasando controles y cuando me vi que ya estaba más o menos segura de que no me iban a echar para atrás, empecé a pedir una enfermera, por favor. Pero me decían que siguiese para adelante, que más adelante lo pidiese. Ya terminé todos los controles, salí a las llegadas y me llevaron a un escritorio para ponerme un hotel de cuarentena y un taxi de cuarentena también para mí, que tenía que pagar yo también. Volví a preguntar entonces por favor por una enfermera o una farmacia antes de irme, pero me dijeron que en el hotel había. Ni puta gracia porque yo no aguantaba más. Pero bueno, me montaron en el taxi este y yo no he visto más atascos en mi vida. El día de Navidad en Seúl, que Seúl ya de normal tiene un tráfico que flipas. Es horrible, horrible, horrible. Y yo no lo he pasado tan mal en mi vida del dolor que tenía en la mano. Que ahí de repente me estaba picando también y yo ya pensaba que me iba a morir de la desesperación. Te lo juro que no podía, ¿eh? No podía. Yo no sé cómo aguantaba eso. Tardé 2 horas en llegar al hotel. Y lo primero que hice fue pedirle por favor una enfermera, que me estaba muriendo del dolor. Me da igual la habitación, me da igual todo, por favor una enfermera. Y no había ninguna enfermera. Les pedí llorando que por favor me llevasen a urgencias o algo y me dijeron que no se podía. Que tenían que preguntar al día siguiente a las 9 de la mañana qué se podía hacer. Entonces pues yo no podía hacer nada, me fui a la habitación, no podía mover la mano, me moría del dolor y solamente lo único que hice fue llorar, llorar y llorar porque no podía con mi vida. Es que del dolor no podía dormir. Las 9 de la mañana no llegaban, se hizo eterno, eterno, eterno. Y entonces a las 9 ya me corriendo, por favor, pedí la enfermera, por favor, que me estaba muriendo. Y me dijeron que no estaba la enfermera, pero que a las 12 me iban a llevar a hacerme una PCR, eso sí. Y que allí preguntas a los enfermeros que hubiese por allí, que a ver si me podían ver la mano. Bueno, 1 hora de camino hasta el sitio de la PCR en la furgoneta esta de cuarentena, yo muriéndome. Me hacen la PCR, que por cierto aquí son brutísimos haciendo la PCR. Están detrás de un cristal de metacrilato con unos guantes, así como de una central nuclear, y es que con esos guantes tan gordos es imposible tener cuidado. Y por la nariz y por la garganta. Después de esta nueva dosis de sufrimiento pregunté ya por favor si alguien me podía ver la mano, que además estaba mutando, la mano ya no era una burbujita, ya está, había mutado, eso ya se estaba convirtiendo en un monstruo. Pues me dijeron que no, que yo acababa de llegar, que tenía que hacer la cuarentena, que no podía salir del hotel y que mucha suerte para mí. Yo ya desesperada. Tenía a mi mejor amiga coreana pendiente también y cuando se enteró de que no me habían atendido ya empezó a mover cielo y tierra para que me atendiesen en algún lado. Yo también llamé al seguro, a la embajada, pero es que no había ningún hospital que aceptase extranjeros en cuarentena. Muy fuerte porque esto era grave y yo tenía ya fiebre y todo. Los del seguro me dijeron de enviarme a un médico, pero me dijeron en el hotel que tampoco podía entrar un médico a verme. Flipante. Mientras tanto pues mi mano seguía mutando, yo con fiebre sin poder soportar el dolor y mi mejor amiga pues mientras fue a la farmacia con las fotos de mi mano para preguntar a ver qué me podían dar y comprarme algunos medicamentos y dejárselos en recepción abajo para que me lo supieran. Aquí la cuarentena es todo contacto cero. Mi amiga aprovechó también y me compró un montón de snacks y comida para animarme. Es la mejor, la Cheli. Es que encima yo soy vegetariana. Y soy vegetariana y en el hotel solamente me ponen ensalada todos los días. Para desayunar, para almorzar y para cenar. Es la misma ensalada. Muy fuerte la cuarentena que me ha tocado vivir. Bueno, mi amiga se partió los cuernos buscando y después de mucha dificultad encontré un hospital que me atendía si mi PCR daba negativo. Y en cuanto estuvieron los resultados a las 11 de la noche, ahora el problema es que no podía ir de cualquier forma al hospital. Tenía que ser o un taxi de cuarentena especial o una ambulancia. Ahora, otra vez a buscar porque les costó la misma vida encontrar un coche disponible y al final vino la ambulancia al hotel. Y yo medio muerta ya que no podía con la mano y al fin me llevaron a urgencia. Con la mano ya de monstruo total. Habían pasado 30 horas desde que me salieron las burbujitas y ya estaba así. Y yo con más de 38 de fiebre y fatal. Pasé toda la madrugada en el hospital, en urgencia, en una sala especial para infecciosos. Me pincharon de todo, le hicieron muchas fotos a mi mano, me pusieron vía, me sacaron sangre, de todo. No sabían lo que era esto, pero bueno, me pusieron medicación y me enviaron para el hotel en ambulancia otra vez. Y me dijeron que tenía que ir el mismo día otra vez a pincharme más cosas. Con la gracia que a mí me haces.
Yo ahí seguía sin dormir desde el viaje. Además volví encontrándome fatal, vomité, tenía un montón de fiebre, bueno, dormí un poquito, lo que pude. Pero además como me estaba llamando también todo el mundo, la embajada, el seguro, mi amiga, pues no podía dormir tampoco. Bueno, me pusieron un taxi de cuarentena para llevarme al hospital otra vez. Que por cierto, el hospital está a 5 minutos de aquí, pero te obligan a ir en un taxi especial de cuarentena que te espera en la puerta y te vuelve a traer. Y obviamente lo pagas tú. Y además cada media hora de espera te cobran $10 más. Ya por lo menos me estaban atendiendo. Eso era muy fuerte. Me volvieron a pinchar de todo, a sacar más sangre. Y el dermatólogo me hizo una biopsia en la mano para quitarme la pompa esa que tenía y coger muestras para analizar. Y ahí cortándome el tío la mano con bisturí sin anestesia ni nada. Que no he pasado tanto dolor en mi vida. De verdad que mal lo he pasado. Además yo soy de las que no puede ver una aguja. Cada vez que me han sacado sangre he llorado y me han dado ataquitos. Si me dejan puesta una vía yo no puedo dejar de temblar. Me han puesto un montón de inyecciones por todos lados, lo he pasado fatal. Pero lo de la biopsia es que ya fue next level. Este K-popper. Bueno, me pusieron puntos por la mano y ya se parecía a la mano de Frankenstein. Que no la miré mucho, ni le hice foto ni nada porque es que no podía. Y ya tenía que ir al hospital cada 2 o 3 días. Al menos en el hotel ya lo llevaba mucho mejor porque no me dolía ya la mano a morir, gracias a la medicación. Era ya soportable. Aún así ha sido horrible porque nada más que podía usar una mano, estaba completamente sola. Y nadie me podía ayudar a nada. A ducharme, a lavarme el pelo. Escribir con una mano en el móvil era un horror. Y claro, a mí me estaba escribiendo todo el mundo. Comer, todo era un mundo. El brazo derecho lo tengo muy sucio porque con la mano izquierda no me lo puedo lavar. Y lo tengo lleno de pegamento de todos los esparadrapos que me han ido poniendo para las inyecciones y para las vías y todo. Y encima solamente me han dado de comer ensalada por ser vegetariana. Toma. Bueno, la siguiente visita al hospital yo ya iba más contenta porque pensaba que me iban a dar los resultados de los análisis y que iban a saber ya que era lo de la mano, que me iban a poner el tratamiento correcto para curarla rapidísimo y ya está. Y además me encontraba ya mucho mejor. Pero llego y aparte de que me dicen que va a tardar ese día todo un montón porque pasaba no sé qué, que yo en ese momento me muero pensando en lo que me va a cobrar el taxi que cobra por medias horas, pues encima cuando vienen los enfermeros otra vez a sacarme sangre, otra vez a ponerme vía, yo ahí sola en la habitación esta de infeccioso y ya no pude dejar de llorar porque llegué pensando que se iba a ir acabando este infierno, pero no. Y me dijeron que seguían sin saber qué era lo que había provocado esto, que habían descartado muchas opciones, que no era una bacteria, que no era una picadura de insectos, que no era herpes, pero que no se sabía. Y yo ahí pues dejé de ver la luz al final del túnel, la verdad, porque esto parecía que iba a ser muy lento. Les pregunté llorando, por favor, ¿puedo llevar a una amiga que venga, que me siento muy sola, me siento muy mal? Y que no, que estoy de cuarentena, que no puedo ver a nadie. Yo no dejé de llorar en las 4 horas que estuve ahí, encerrada. Me limpiaron la mano y eso. Y después un enfermero me fue a poner una inyección en el culo. Vamos a cambiar un poco el tono para contaros la historia del primer coreano que me bajó los pantalones. Pues vino un coreano con una inyección. Yo estaba llorando, con una mano vendada medio muerta y el otro brazo con una vía puesta, por lo que yo ese brazo no lo muevo. Y le dije al chaval, bájame tú los pantalones que yo no puedo. Y el chico todo cortado me los desabrochó, me los bajó un poquito y me dijo, ponte de espaldas y agárrate a la barandilla de la cama. Y yo, vale. Me puso la inyección y me dijo todo contento, ya está, no llores más, por favor. Y yo, vale, pero abróchame los pantalones que yo no puedo. Y me los abrochó. Y hasta aquí la historia del coreano que me bajó los pantalones. Bueno, pues a los 2 días volví al hospital otra vez, que me dejaron ir andando por fin. Si es que el hospital está a 5 minutos. Además tengo en el móvil la aplicación de la cuarentena que tiene mi ubicación todo el rato. Que se pueden asegurar de que no me meto en ningún sitio ni nada. Ahí por lo menos fui contenta dando un paseo. Pero ahora llego, me sacan sangre, como no. Pero esta vez no me ponen una vía. Y yo súper contenta, celebrándolo. Y al rato viene una chica que había un problema de no sé qué y que me tienen que sacar sangre otra vez. Y yo llorando otra vez, sintiéndome la más desgracia de la tierra. Porque a mí, con lo que odio he hecho. Pero bueno, vino el dermatólogo y me quitó el vendaje para ver cómo iba la cosa y limpiar la mano y eso. Y de repente me empieza a doler lo más grande. Y yo chillando, ¿pero qué estás haciendo? Y me estaba quitando las costras de la mano. Y yo, ay, por favor, déjalas ahí que se caigan naturalmente, que me duele mucho. Y al rato paró porque vio que me estaba muriendo y dijo, bueno, lo vamos a dejar por ahí porque te está doliendo mucho. Y yo, ah, gracias, que vas a seguir otro día, ¿no? Pero yo ya estoy cagadísima porque sé que el sufrimiento no ha terminado. Y yo sigo teniendo la mano muy fea y con muchas costras que me va a querer arrancar. Pero bueno, la cuarentena esta son 10 días y de los 10 días he ido 4 al hospital y 2 a hacerme la PCR. O sea que está más días fuera del hotel que dentro. Y yo que venía aquí con todos mis ahorros para vivir aquí en Corea y me estoy arruinando con los gastos del hospital y de los taxis de cuarentena. Porque aquí para que te atiendan tienes que ir con la tarjeta de crédito por delante. Y a mí me ha costado lo más grande que me atiendan, incluso con dinero y los seguros de por medio. Muy fuerte, macho. Y yo ha sido gracias a que tengo una amiga coreana maravillosa que ha removido cielo y tierra hasta que me han atendido. Pero otra persona sin contactos aquí yo no sé qué le hubiera pasado. Se muere. Yo quiero decir aquí lo importante que es que tengáis un seguro médico contratado si venís a Corea o a cualquier otro país, porque a mí los gastos me lo van a cubrir y me han ayudado un montón con los trámites. Pero es que si te pasa lo que sea y no tienes seguro, se te jode la vida muy fuertemente. Aquí en Corea la sanidad es privada y muy cara. Yo llevo más de 2.000 euros gastados en esto ya y todavía queda, porque yo no sé cuántas más veces voy a tener que venir al hospital hasta que tenga bien la mano. Que este dinero me lo van a devolver, pero ya ves tú qué puta gracia. Con la ilusión que viene una mudándose a Corea y de repente a tu mano le entra una maldición y llegas a Corea muriéndote. Es que además yo me fui de España súper sana. Llevaba 2 semanas sin
tener contacto directo con nadie, con mascarilla hasta en casa, comiendo solo en mi habitación para no pillar coronavirus, que esa hubiera sido la forma de que se me jodiese el viaje porque necesitaba una PCR negativa para viajar. Yo estaba perfecta. Y así, de repente, sin ninguna razón, le entra el mal a mi mano y me pongo malísima. Y llego a Corea fatal. Y encima no me atiende nadie ni en ningún hospital, para que veáis. Y se me han jodido todos los planes que tenía para estas próximas semanas. Pero bueno, a recuperarse es lo que toca. Si queréis ver cómo fue el transcurso de esta historia día a día, lo tengo todo en Instagram, en los stories destacados, por si queréis cotillear. Y nada, dejo esta historia por ahora y os comentaré cuando se vaya curando mi mano. Muchas gracias por ver este vídeo, un beso muy fuerte y mucha salud para todo el mundo, que es muy importante. Han pasado ya 2 semanas desde que grabé el anterior vídeo, la mano va mucho mejor. La mejoría ha sido muy poco a poco, pero ya al fin parece una mano de verdad. Os pongo aquí en la pantalla la foto de cómo he ido evolucionando la mano. Me queda todavía por mejorar, aún no puedo mover la mano bien. Y sigo con medicamentos y el problema es que no se sabe por qué ha sucedido esto. Los análisis dicen que no ha sido nada y para los médicos y para todo el mundo esto es un gran misterio del universo, porque yo es que no toqué nada ni hice nada raro, no sé. Me han estado poniendo un tratamiento de luz LED y me quitaron ya los puntos. Me han ido quitando las costras y la piel muerta también. Y ya voy a consultas normales, que durante la cuarentena solamente podía ir a urgencia y por eso era tan carísimo. Ya todo fuera de urgencia se ha sido más barato y sin sacarme sangre todo el rato y pinchazo. Solo me sacaron sangre en la última consulta a la que fui para tener un seguimiento. El médico ha sido majísimo y me está haciendo muchas consultas gratis porque se siente mal porque yo haya tenido que pagar tanto dinero en urgencia. Así que muy bien, dentro de lo que hay. Estoy yendo al hospital 2 veces a la semana y nada, seguiré mejorando poco a poco y espero ya prontísimo poder tocar la guitarra y bailar. Un beso muy fuerte y cuidaos mucho.